Buenas tardes, hoy 5 de mayo de 2021 iniciamos la clase número 12 del curso de Hormigón 2 para los grupos de licenciatura en Ingeniería Civil 1 y C 143 y 144. Aquí dice ejercicio 1, eso era porque estaba programado para hoy, sin embargo vamos a modificar en común acuerdo las fechas. El ejercicio lo tendremos la próxima semana. Hablando de fechas importantes, le comparto pantalla para que veamos. En nuestro calendario, fechas próximas importantes. La primera prueba la vamos a tener el día lunes, 10 de mayo, sobre los temas de el método de diseño de losas por el método directo y el método del marco equivalente. Tema 2. Está dividido aquí en dos partes, ¿no? Porque son dos métodos, el método directo y el del marco equivalente. Y estamos dando inicio al tema 3 sobre análisis y diseño plástico, el método de las líneas de excedencia. Comenzamos con una introducción el día lunes, hoy vamos a continuar. Vamos a dedicarle a ese tema 2 clases más, ya empezamos el lunes, así que sobre este tema lo estaremos cubriendo el día de hoy y el próximo miércoles, que es el 12 de mayo. Y empezaremos la siguiente semana con el método de las franjas, al cual le vamos a dedicar 3 clases también. Fecha importante, de igual manera, la entrega de su primer proyecto el mismo 10 de mayo. Eso está programado en el Teams. Aquí está. Hay cosas viejas aquí, pero nos referimos específicamente a este proyecto número 1 del 10 de mayo de 2021 a la hora de clases, importante. A las 2:25 cierra la plataforma. Entonces el día de hoy vamos a continuar, no es esto, vamos a continuar con esto sí, el desarrollo del tema del análisis de losas mediante el método de las líneas de excedencia. No sin antes, como siempre, abrir el compás para resolver preguntas, consultas que tengan a bien hacer. Me levanta la mano y con gusto le pasamos la palabra. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? ¿Algo que deseen aclarar? Tenemos unos minutos iniciales para atender. Para los que recién ingresan a la sesión, estamos en el periodo de preguntas y aclaración de dudas, consultas. Si alguien desea preguntar algo, estamos en ese momento. Bien, entonces vamos a continuar con el desarrollo de nuestro tema. Hablábamos la clase anterior, a manera de introducción, de que el método de las líneas de excedencia es un método que está basado
en el teorema del límite superior para el desarrollo de análisis plástico de estructuras, análisis estructural de forma plástica, para lo cual es fundamental, esto es un requisito sine qua non, que la estructura sea dúctil. Si no hay ductilidad, la estructura es incapaz de ingresar a la región inelástica y el análisis plástico se convierte en una falacia, algo que realmente no va a ocurrir porque la estructura va a fallar de manera frágil. Entonces, importante que la estructura tenga comprobada ductilidad, y si nosotros seguimos las reglas del código y nos apegamos a los requerimientos que yo les mostraba la vez pasada, lo que tiene que ver con los detalles estructurales, confinamiento de estribos, largo de desarrollo y demás, el código está pensado con sus reglas para que las estructuras que diseñamos sean dúctiles. Así que la manera de conseguir ductilidad es simplemente cumplir con los requerimientos del código. Las líneas de excedencia se van a formar en los puntos de articulación plástica. En otras palabras, las líneas de excedencia es la proyección en 3 dimensiones de lo que nosotros conocemos como articulaciones plásticas. Que en realidad para las losas debiéramos hablar, en vez de articulaciones plásticas, debiéramos hablar de zonas de plastificación. Porque eso es lo que en realidad ocurre. Voy a colocar aquí entre paréntesis articulaciones plásticas, que no son puntuales, sino que ocurren formando líneas, que es la proyección en 3 dimensiones de un punto. Eso lo explicábamos la vez pasada. Hay algunas reglas que debemos aplicar para el método de las líneas de excedencia. Número 1, las líneas de excedencia son líneas rectas, ya que representan la intersección de 2 planos. Así como en una viga, cuando se forma nuestro mecanismo de falla, lo que tenemos son rotaciones de líneas que ocurren alrededor de puntos donde se forman las articulaciones plásticas. Aquí, en lugar de elementos de línea, vamos a tener planos, porque cuando proyectamos la tercera dimensión en profundidad, lo que vamos a tener es la formación de estos planos que aquí estoy sombreando. Entonces estas articulaciones se vuelven líneas y las líneas de excedencia van a ser rectas porque representan la intersección de los planos que se producen cuando la estructura forma su mecanismo. Número 2, las líneas de excedencia representan ejes de rotación. Observen, aquí tenemos un eje de rotación en la articulación positiva, acá vamos a tener otro eje de rotación y en la articulación o en la línea de excedencia negativa vamos a tener otro eje de rotación. Aquí hay 3 ejes de rotación, uno para cada línea de excedencia. Entonces, además de ser rectas, las líneas de excedencia van a representar ejes de rotación, alrededor de los cuales van a estar rotando los planos que forman el mecanismo de falla de la losa. Número 3. Los bordes apoyados de las losas también representan ejes de rotación, tal como vemos aquí. Aquí tengo un borde apoyado y acá tengo otro. Así que allí donde se forman estas líneas de excedencia negativas, también ese apoyo va a representar un eje de rotación. Número 4, un eje de rotación pasará por encima de cualquier columna de apoyo. Esto lo vamos a ver gráficamente ahora. Número 5, debajo de las cargas concentradas se forman líneas de excedencia que salen radialmente a partir del punto de aplicación de la carga. Voy a leerlas todas y después vamos explicando. Número 6, una línea de excedencia entre 2 segmentos de losa debe pasar por el punto de intersección de los ejes de rotación de los segmentos adyacentes de losa. Estas son reglas que nos van a permitir a nosotros dibujar los mecanismos de colapso
en las losas. Importante la geometría tridimensional, y ya vamos a ver más sobre ella. La nomenclatura o simbología que vamos a estar empleando, una línea sin ningún tipo de aditamiento adicional va a representar un borde libre no apoyado. Este tipo de línea, recuerda que aquí vamos a estar viendo nuestras losas en 3 dimensiones. De repente nos vamos a estar apoyando en una visualización de vista aérea para ver la losa en planta. Así que ahí necesitamos cierta simbología para orientarnos. Si tenemos un apoyo simple, eso sería como tener un apoyo de esta naturaleza, ¿no? Pero si lo convertimos en una losa, yo tendría que proyectar esto hacia atrás y tendría este tipo de apoyo continuo a lo largo de todo el borde. Para no representar esto así, porque es incómodo, lo que hacemos es sustituir todo esto y la proyección en 3 dimensiones de este apoyo la vamos a representar por medio de estos trazos. Si el borde está empotrado, es decir, que si aquí en lugar de una articulación lo que tenemos es un empotramiento, que puede venir por un muro, aquí yo podría tener un muro que empotra la losa en su punto de conexión. Para diferenciarlo del apoyo simple vamos a utilizar esta doble raya o doble sombreado. Esto sería un borde empotrado. Cualquier columna la vamos a representar de esta manera. Un eje de giro lo vamos a representar por este trazo discontinuo, estos serían los ejes de rotación. Las líneas de excedencia las vamos a representar por medio de esta nomenclatura, esta simbología. Esto representaría como un quiebre, una línea de excedencia de momento positivo, y esta sería una línea de excedencia de momento negativo. Voy a abrir mi cámara para explicar un poco lo que quiere decir estas dos líneas, para tratar de mostrárselo en 3 dimensiones. Regreso acá a la pantalla. Ok. Lo que acabo de mencionar de línea de excedencia positiva se produciría cuando 2 planos de losa forman un mecanismo de esta naturaleza. Voy a tomar un cuaderno. Imaginemos que esta es una losa, y aquí donde está el espiral se produce una línea de excedencia positiva. La losa rotaría con sus 2 planos haciendo esto, debido a las cargas de gravedad arriba de ella aplicadas. Rotaría formando este tipo de mecanismo. Donde está el espiral, aquí, se produciría un quiebre por la intersección de estos 2 planos que formarían una línea de excedencia positiva. Si lo que tenemos es una losa apoyada, ahora vamos a pensar de que aquí en este punto lo que tenemos apoyado es un muro. Aquí, un muro. Y este plano rota de esta manera alrededor del apoyo. Entonces aquí se va a producir, en el espiral, va a producir una línea de excedencia negativa. A diferencia de esta, que sería una línea de excedencia positiva, que tendríamos una línea de excedencia negativa. Ya lo vamos a ir viendo más claro cuando resolvamos algunos ejemplos. Regreso a la presentación. La simbología que vamos a emplear es de este tipo de trazo para línea de excedencia de momentos positivos, y esta otra de trazos discontinuos o punteados para líneas de excedencia de momento negativo. ¿Qué más tenemos por aquí? Antes de comenzar a ver ejemplos. Aquí hay algunas, todas estas son vistas en planta. Vistas desde arriba, como cuando vemos un plano. Tenemos varios casos. En este primer caso tendríamos, observemos,
Esto sería lo mismo que tener una losa apoyada directamente sobre vigas. Si yo lo veo en perfil, lo que estaría viendo es la losa y aquí estaría mis vigas y la losa continuaría hacia la izquierda y hacia la derecha. Entonces, esta es una losa en una dirección, observa, porque tengo bordes libres en la parte superior y en la parte inferior. Así que esta losa, a la hora de deformarse, su modo de flexión sería este, ¿no? Debido a las cargas de gravedad, por supuesto. Cuando se forman los mecanismos, cuando se forma el mecanismo correspondiente, ya la deformación de la viga deja de ser elástica. Entonces se convierte en un mecanismo. Ya deja de tener esta forma de curva elástica para transformarse a un mecanismo. Un mecanismo que hace esto. Aquí tendríamos la vista de perfil y acá arriba tendríamos la vista en planta. Observe que esta línea de excedencia es una línea de excedencia negativa. ¿Por qué negativa? Porque allí tenemos un momento negativo. Recordemos eso. De este lado vamos a tener un momento negativo, igual que acá. Entonces, las líneas de excedencia que se producen en los puntos de momentos negativos son líneas de excedencia negativas que van a recibir un trazo de puntos discontinuos. La línea de excedencia en los puntos de flexión positiva, como la que ocurre acá en el centro, se van a denotar con el trazo correspondiente de esta línea quebrada o curva, que van a representar los momentos positivos. Es importante la visualización tridimensional. Aquí estamos viendo la vista en planta. Tendríamos dos planos, este plano de la izquierda y este otro plano de la derecha, los cuales están rotando alrededor de las vigas, formando momentos o líneas de excedencia negativa, y en la parte central de la losa, la intersección de dos planos producen esta línea recta que correspondería a la línea de excedencia del momento positivo. De esto tenemos un ejemplo que vamos a resolver en esta clase, para losas en una dirección. Esto sería una losa en una dirección. Aquí tendríamos refuerzo. Recuerde cómo se reforzaría esta losa. Nosotros vamos a tener un refuerzo aquí, negativo, para poder atender este momento. Esto serían una serie de barras negativas que irían aquí, en la parte superior de la losa, por supuesto, siempre en el lado de la tensión. Aquí vamos a tener también una serie de barras previamente diseñadas para resistir el momento negativo que ahí se produce. Y en la parte inferior, voy a colocarlas en otro color, en la parte inferior tendríamos una serie de barras inferiores. Cuando usted va a un proyecto de construcción y usted ve una losa formaleteada, usted va a ver eso lleno de refuerzos de cables, de tuberías y demás. Por eso es que es importante los apropiados detalles constructivos para poder entender cómo se construye todo, porque es un sistema. Ese refuerzo inferior vendría por aquí, ¿no? Para poder atender la flexión positiva que allí se produce. Y esa es una losa reforzada en un sentido, porque solamente tiene acero de refuerzo en la dirección de la deflexión de la losa. Todos los demás casos que aquí están ilustrados corresponden a losas en 3 dimensiones. Perdón, a losas en 2 dimensiones, debo decir. Todos estos casos que siguen aquí son losas en 2 dimensiones. Losas que transmiten flexión alrededor de un eje y alrededor del otro. O sea, aquí ¿qué tendríamos? Este primer caso, ¿qué sería? Visto en planta, tendríamos una losa apoyada en todos sus bordes de forma simple. ¿Cómo sería eso? Vamos a abrir una pizarra para mostrarlo mejor. Imaginemos que nosotros tenemos un tanque soterrado. Vamos a suponer que tenemos una losa de estacionamiento y que donde está el estacionamiento, en alguna parte vamos a tener que soterrar y colocar un tanque de agua.
O sea, podríamos tener una cosa como esta. Yo puedo tener mis muros aquí para conformar mi tanque de agua. Y aquí va a estar esto, el agua de reserva. Por ahí van a estar las tuberías para bombear el agua y alimentar el edificio. Esto puede ser el sótano de un edificio. Y esto estaría apoyado sobre tierra en esta porción. Y a esto hay que poder colocarle una tapa. Entonces, la manera de tapar esto es colocar, aquí no estoy yendo tanto a los detalles, todo necesita una serie de detalles importantes, pero yo necesitaría colocar aquí una losa que va a estar simplemente apoyada en estos bordes. Estos muros, por supuesto, se van a diseñar para esta presión lateral del suelo. Y para la reacción que aquí se produce, ¿no? Yo debo diseñar esto y también la fundación del tanque. Aquí hay una serie de cargas, ¿verdad? Aquí hay una carga del peso del agua, etcétera. Y si esto es un estacionamiento o es una carretera, esto puede ser un cajón pluvial que pasa por debajo de una carretera, etcétera. Hay muchas formas de que esto se puede dar. Por aquí transitarían camiones y vehículos de toda clase, ¿no? Nosotros tenemos que diseñar esta losa para la serie de cargas que va a estar recibiendo. Porque esta losa no está apoyada sobre suelo, como aquí. Aquí cualquier carga que aplica la reacciona directamente el suelo y eso tiene su forma de diseñarse según los criterios para diseño de pavimentos que ustedes conocen de su curso de transporte y carreteras. Pero aquí esta losa tenemos que diseñarla. Si yo veo esto en planta, ¿qué tendríamos? En planta nosotros vamos a ver, si hacemos un diagrama del cuerpo libre de esta losa, esa losa la vamos a ver perimetralmente apoyada en todo su contorno. Vista en planta, lo que estaremos viendo es una losa simplemente apoyada, porque es una losa de tapa, en todos sus bordes. Este muro va a venir perimetral alrededor del tanque. Así que el muro viene perimetral alrededor de la losa. Por supuesto, esto tiene una serie de detalles que yo estoy omitiendo para concentrarme en lo que nos interesa ahora mismo. Esta losa va a estar sometida a carga y aquí tendría sus dimensiones. Sus dimensiones, podemos llamarle L y B. Podría ser cuadrada, podría no ser cuadrada, podría ser rectangular. Y cuando yo aplico líneas de excedencia, me interesa el mecanismo de colapso que aquí se forma. Ahora, este es un mecanismo de colapso en 3 dimensiones. Aquí vamos a tener una rotación, por aquí se va a producir una línea de excedencia y aquí vamos a tener rotación también. Esto está simplemente apoyado, así que aquí no hay momentos, porque estos son apoyos simples. La resistencia a la flexión se va a producir acá. Pero eso va a ocurrir, y aquí solamente estoy viendo una parte. Aquí yo estoy viendo 2 planos en estos 2 ejes, pero si yo hago un análisis en el otro sentido, voy a ver esto mismo, pero en la otra dirección. De manera que en realidad aquí se van a formar 2 planos, pero en el otro sentido se van a formar 2 planos más. Entonces en esa losa se está produciendo una rotación de 2 planos en un sentido y 2 planos en el otro, lo cual va a provocar la formación de este tipo. Voy a tratar de hacerlo. Vamos a pensar que sea completamente cuadrada para simplificar nuestro análisis. Vamos a suponer que estas 2 dimensiones son B. Que esto fuera perfectamente cuadrado. Si es así, alrededor de estas 4 caras se van a producir 4 planos que van a rotar y van a formar este tipo de figura. Voy a hacerlo mejor.
Ahora sí. Aquí tengo un primer plano que es triangular, un segundo plano que es triangular, que serían estos dos planos que aquí lo estamos viendo como filo. Lo que estoy viendo aquí ocurriría si tomamos una sección de la losa por aquí. La visualización tridimensional y en planta y en perfil es importante. Entonces aquí estaría viendo este plano, aquí lo estoy viendo en tamaño verdadero, voy a utilizar la misma nomenclatura y la simbología de los cursos de geometría descriptiva y dibujo. Aquí estoy viendo un plano en tamaño verdadero, aquí lo estoy viendo como filo. Entonces aquí estaría el punto de intersección que formaría estas líneas de excedencia que tenemos aquí. Si yo tomo una sección en la otra dirección, tendría lo mismo, exactamente lo mismo, porque el problema es doblemente simétrico. Entonces, ¿qué volumen se está formando aquí? Esto es un volumen similar al de una pirámide. Una pirámide actuando hacia abajo. Es decir, si yo trato de dibujar esto en 3 dimensiones, voy a tener algo como esto. Utilizar colores aquí. Este plano está descendiendo. Este plano también está descendiendo. Igual que este, igual que este. Entonces esto forma... Imagínense que tuviera un techo de 4 aguas invertido. Para utilizar una representación de construcción como la que usted estaría acostumbrado. Imagínense un techo de 4 aguas, pero invertido. Y ese sería el volumen que allí se produce. ¿Por qué hablo de volumen? Porque en nuestros cálculos, si ustedes recuerdan cuando hacíamos el trabajo externo que producen las cargas aplicadas era igual a la magnitud de la carga por el área del mecanismo de falla. Pero ahora en 3 dimensiones, el trabajo externo que producen las cargas aplicadas va a ser igual a la carga por el volumen del mecanismo de falla. ¿Qué volumen? El volumen que forma la losa cuando se produce el mecanismo de colapso. Por eso la visualización y el cálculo geométrico y trigonométrico es supremamente importante en este curso, en esta parte del curso. Vamos a seguir. Visto en planta, eso sería lo que veríamos, y aquí se van a producir líneas de excedencia todas positivas. Aquí no tengo líneas de excedencia porque el apoyo es simple. Si estos muros fueran empotrados, si esto tuviera un apoyo empotrado, si la losa tuviera embebida de alguna forma con estos muros, entonces ese empotramiento significaría que aquí se forman líneas de excedencia también, pero negativas. Entonces aquí, en este caso, esa sería la representación. De esa manera podríamos diseñar el acero de refuerzo que debe llevar esta losa. Aquí, ¿qué tendríamos? Esto sería una losa en planta, sería una losa triangular que está empotrada en 2 de los ejes y tiene un borde libre del otro lado. Como si tuviera un balcón de esta forma, ¿no? Donde no hay continuidad de la losa, sino que la losa muere allí, eso tenía un borde libre. Entonces, claro, alrededor de estos apoyos la losa va a rotar y se van a producir 2 planos de rotación. 2 planos se intersectan en una línea. Y aquí tendríamos nuestra línea de excedencia positiva y como hay capacidad de flexión, tendríamos línea de excedencia negativa porque estos apoyos resisten flexión. Veamos otros casos. ¿Qué tendríamos aquí? Una vista en planta de una losa que tiene 2 bordes empotrados y una columna. Tiene 2 bordes empotrados y está apoyada en una columna y el resto de la losa es libre. Como si esto tuviera una marquesina o una parte del edificio que se proyecta y tiene la losa apoyada en un puntal de columna en esta esquina de los bordes libres.
Entonces usted se imagina, ¿no? Ante las cargas de gravedad, alrededor de estos apoyos la losa va a tratar de rotar. Aquí tengo un plano que está rotando. El plano que rota alrededor del apoyo de la izquierda. Tengo un segundo plano aquí que rota alrededor del apoyo inferior. Y alrededor de esta columna también voy a tener otro plano, un tercer plano que va a estar rotando aquí. Y otro que rota como una esquina en cantilever. ¿Cuántos planos tenemos aquí? 1, 2, 3 y 4. Hacia el centro, estas líneas de excedencia serían positivas. Alrededor de los apoyos empotrados tendríamos líneas de excedencia negativas. Y también alrededor de la columna, si aquí tenemos acero de refuerzo, vamos a ampliar el dibujo. Si aquí yo tengo acero de refuerzo negativo alrededor de esta columna, como una parrilla, ¿no? Es lo que yo colocaría, ¿no? Y cualquier diseñador también. Una parrilla de refuerzo alrededor de esta columna. Aquí va a haber resistencia a la flexión. En esta línea de excedencia de trazos discontinuos como línea de excedencia negativa. Entonces observe lo que dice la teoría. Los apoyos son ejes de rotación y también forman líneas de excedencia negativa si tienen capacidad de la resistencia a la flexión. Entonces, dentro de la losa tendríamos líneas de excedencia, pero la proyección fuera de ella es la de un eje de rotación, como lo que tenemos aquí, ¿no? Eje de rotación o eje de giro. También nos dicen que las columnas, lo que dice este punto 4, un eje de rotación pasará por encima de cualquier columna de apoyo. Entonces aquí vamos a tener alrededor de esta columna un eje de rotación. Observe la geometría, donde se intersectan. Las líneas de excedencia positiva, su proyección se intersecta en los puntos de unión de los ejes de rotación. Las líneas de excedencia también representan ejes de rotación fuera de la losa. Entonces es importante tener esta visualización a la hora de plantear el concepto de trabajo virtual en el que igualamos trabajo externo con trabajo interno. Veamos este otro caso. Esto sería una losa de un panel trapezoidal. La losa se encuentra empotrada en dos de los bordes y simplemente apoyado en los otros dos. Entonces, ¿qué hacemos para construir nuestra línea de excedencia? Sabemos que la losa va a rotar alrededor de cada uno de los apoyos. Si tengo 4 apoyos, voy a tener 4 planos de rotación. 1, 2, 3 y 4. Esos 4 planos se van a intersectar el 1 con el 4 con esta línea de excedencia. El 1 con el 2 formando esta otra línea de excedencia. El 2 con el 4, el 4 con el 3 y el 2 con el 3. ¿Cómo saber cuál es la orientación? Bueno, yo puedo proyectar mis ejes de rotación proyectando la continuación de los bordes donde esos se intersectan. Por ahí debe pasar la línea de excedencia positiva. Observe la proyección. Entonces estas gráficas nos ayudan a visualizar cómo es la geometría de los mecanismos. Eso lo necesitamos para el trabajo exterior, porque yo necesito construir mi volumen para poder calcular el trabajo externo. El trabajo interno, por su lado, lo van a hacer los momentos plásticos en las articulaciones plásticas. Y esos momentos plásticos son los mismos. Voy a ampliar el grosor de mi pluma. Estos momentos plásticos son exactamente iguales a los momentos nominales resistentes del sistema de losa. Y esto es área de acero por esfuerzo de excedencia por D menos área de acero, esfuerzo de excedencia, 1.7 F'C por B. Eso lo conocemos. Esta es la resistencia a la flexión, por ende es el momento nominal de diseño y también es el momento plástico. Entonces en un diseño o en una
verificación o en un análisis de capacidad, nosotros conocemos la geometría de la losa, los espesores, el acero utilizado, el área de acero, el concreto y la geometría. Así que comúnmente nosotros conocemos esta información. De manera que yo necesito ahora trabajar con el refuerzo para obtener del refuerzo cómo calcular los momentos resistentes. Los tipos de refuerzos que nosotros podemos encontrar en las losas son de dos categorías. Los refuerzos pueden ser isotrópicos o pueden ser ortotrópicos. Un refuerzo isotrópico es aquel que es idéntico en direcciones ortogonales o en las direcciones perpendiculares. De manera que el momento resistente es el mismo a lo largo de cualquier línea de excedencia sin importar su dirección. Esto es importante. En cambio, un refuerzo ortotrópico sería un refuerzo que es diferente en las dos direcciones ortogonales. Por lo tanto, la resistencia va a ser distinta en un sentido y en el otro. ¿Cuándo utilizaríamos un refuerzo isotrópico? Cuando tenemos una losa cuadrada o bastante cuadrada, donde terminamos colocando el mismo tipo de refuerzo en un sentido que en el otro. Aquí yo diseñaría esto con una parrilla idéntica por la simetría en ambos sentidos. Pero yo podría tener un refuerzo isotrópico, por ejemplo, si yo tengo un eje más largo que el otro, yo puedo tener un refuerzo en un sentido, un refuerzo en un sentido que sea diferente al que voy a utilizar en el otro sentido. En la dirección más corta, que es donde más carga se transmite, yo voy a necesitar más refuerzo, por eso las barras verticales las coloqué más juntas, que lo que necesitaré en la dirección más larga, que es donde se percibe menos flexión. Entonces ahí necesito menos barra. Esto sería un refuerzo isotrópico y esto sería un refuerzo ortotrópico. Refuerzos diferentes en ambos sentidos, refuerzos iguales en ambos sentidos. Vamos a entrar a la parte matemática, que es la que les gusta a los estudiantes. Vamos a hacer el cálculo de la capacidad utilizando el método del trabajo virtual. En la literatura ustedes lo van a encontrar también como método cinemático. Y es un método en el que se iguala el trabajo externo desarrollado por las cargas con el trabajo interno en las líneas de excedencia o en los puntos de la formación de articulaciones plásticas. Tomemos como referencia esta losa, la misma losa cuadrada que veíamos arriba, que se encuentra simplemente apoyada a lo largo de sus cuatro bordes y que ella se encuentra sometida a una carga uniformemente distribuida por unidad de área, una W última, constante a lo largo de todo el panel. Entonces, tomemos un elemento diferencial de área, esto sería un diferencial de área de A igual a dx por dy. El trabajo que hace una carga externa o el trabajo que hacen las fuerzas, sabemos que es igual a fuerza por desplazamiento del punto donde está aplicada. Así que si yo tengo una carga aquí, un diferencial de carga, ese diferencial de carga va a ser igual a la carga última por el diferencial de área que allí tengo. Y esa fuerza por este desplazamiento, que le voy a llamar delta del punto XY, produciría el trabajo externo. Aquí tengo la fuerza por el área y aquí tengo el desplazamiento de esa fuerza. Eso me va a producir un diferencial de trabajo externo. ¿Por qué diferencial? Porque es el trabajo que hace un elemento diferencial. Si yo quiero el trabajo completo, yo tengo que integrar
Pero aquí tengo una doble integración porque tengo dos diferenciales. Entonces aquí esto se traduce en una doble integral. Si yo observo esto que está aquí, el producto de x por dy, que es el dA de área, dx por dy por delta, x de y no es más que el volumen del mecanismo de falla. En tres dimensiones yo lo estaría viendo así. Esto es de x, esto es de y, y aquí tendría el desplazamiento delta en el punto x, y. Si es que este paralelepípedo tiene como volumen el producto de los diferenciales del delta x por delta y el desplazamiento del punto donde está aplicada esa carga que es delta de xy. En un problema bidimensional que de viga, solamente tenemos un elemento de diferenciación, no tendríamos este delta x, y este delta sería función de x solamente. Es decir, no existe la variable y. Y por ende, esto se traduce en lugar de un volumen en un área, el área del mecanismo de falla. En un problema de vigas y de marcos, el trabajo externo se calcula como la magnitud de la carga por el área del mecanismo de falla. En un problema de losa, que es un problema tridimensional, ese volumen, ese cálculo de área se transforma en un cálculo de volumen. Por eso es importante visualizar los volúmenes que forman estos mecanismos. Algunos volúmenes serán más complejos que otros, pero el principio es el mismo, es el cálculo del volumen que produce el mecanismo de falla. Esto es por el lado del trabajo externo. Veamos el trabajo interno. El trabajo interno sabemos que va a ser igual al momento plástico por las rotaciones en las articulaciones plásticas. Entonces yo necesito conocer ahora cómo rotan estos planos, porque alrededor de esas rotaciones es que yo voy a calcular el trabajo que hacen los momentos plásticos. El trabajo interno, entonces, ahora, esta rotación en una viga es una rotación puntual, pero en una losa nosotros tenemos que multiplicar esa rotación por la longitud de la línea de excedencia. Y eso es lo que tenemos acá. El trabajo interno va a ser igual al momento nominal, que este es un momento por unidad de longitud. Ahora vamos a explicar esto un poquito más. Por la longitud de la línea de excedencia, aquí tendríamos el tamaño de la línea de excedencia, que en este caso le vamos a llamar L sub n, y lo que rota la línea de excedencia. Aquí estamos tomando una vista auxiliar. Si yo me paro aquí, aquí estoy viendo en planta, estoy viendo la línea de excedencia en tamaño verdadero. Entonces, si yo tomo una vista auxiliar a 90 grados, aquí, y la veo de perfil, vería la línea de excedencia como punto. Esta vista auxiliar, estos dos planos, que tendría uno arriba y el otro abajo, estarían formados aquí como filo y vería la línea de excedencia como punto. Y aquí aparece el ángulo de rotación en tamaño verdadero. Entonces, en vigas no tendríamos esta dimensión porque en el sentido transversal no nos interesa esa dimensión, solamente nos interesaría la rotación de la articulación plástica. Tendríamos MP por Z. Pero en la tercera dimensión, en el análisis de losa, sí tenemos que considerar la longitud de la línea de excedencia, porque este es un momento por unidad de longitud. Entonces, para obtener el momento total, yo multiplico por la longitud de la línea de excedencia. Esto sería equivalente al momento plástico que utilizaríamos en el análisis de vigas. Momento por unidad de longitud por la longitud de la línea de excedencia produce el momento plástico en unidades de momento, fuerza por distancia. Este momento por unidad de longitud tendría unidades, dimensionalmente hablando, de fuerza
por longitud entre longitud. En otras palabras, tiene unidades de fuerza, que al multiplicar por la longitud de la línea de excedencia, vuelve a tener las unidades de momento. Cuando agrupamos el trabajo externo y el trabajo interno, lo colocamos en forma de una ecuación y reemplazamos. Del lado izquierdo tendríamos el trabajo externo, la magnitud de la carga. Por lo general, esa carga, por ser constante, sale de esta doble integral. Y aquí lo que tendríamos sería la magnitud de la carga por el volumen del mecanismo de falla. Y del lado derecho tendríamos el trabajo interno que se produce en todas las líneas de excedencia. Aquí vamos a tener un trabajo interno en cada una de las líneas de excedencia que se producen. Por eso la sumatoria. Desde la primera hasta la enésima línea de excedencia. Esta es la fórmula con la que vamos a estar utilizando, con la que vamos a estar trabajando. Y lo único que nos falta ver de aquí es, en la teoría, el cálculo de esa resistencia para refuerzos ortotrópicos y líneas de excedencia oblicuas. ¿Qué sucede? Si ustedes observan aquí, si el refuerzo fuera perfectamente perpendicular a la línea de excedencia, ese refuerzo transmitiría una flexión utilizando la regla de la mano derecha. El pulgar de la mano derecha apuntaría en el sentido de este vector de doble flecha, que simboliza momento. Si este acero de refuerzo es perfectamente perpendicular a la línea de excedencia, todo el momento resistente ocurre en el mismo sentido que la rotación. El momento resistente y la rotación van en el mismo sentido. Observen estas dos rotaciones. La rotación del momento y la rotación de la línea de excedencia son coincidentes. Sin embargo, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos líneas de excedencia que cortan al refuerzo de manera oblicua? Vamos a ver la matemática esa, que es bien interesante. Vamos a suponer que nuestro refuerzo es ortotrópico. Es decir, que el acero en una dirección, en la dirección Y, y el acero en la dirección X son diferentes. Importante, el acero en la dirección Y transmitiría flexión en el sentido X y el acero en la dirección X transmitiría flexión en la dirección Y. Voy a abrir mi cámara para que se entienda mejor lo que estoy diciendo. Lo que mencionaba es que las barras en Y, que actuarían en este sentido, una parrilla actuando en el sentido norte-sur, esas barras van a aplicar flexión o van a aplicar resistencia a la flexión en este sentido. Y el eje de esa flexión es el eje X. Estas barras van en el sentido norte-sur y su dirección apunta a la flexión según los dedos de la mano derecha. Y el eje que está representado por el pulgar va en el sentido X. Lo opuesto sucede con las barras en X. El acero en X, que correría en el sentido de este a oeste, va a aplicar flexión ahora en este sentido. Siempre los dedos van a apuntar al sentido de la barra y el eje es perpendicular. El eje de la mano derecha es perpendicular al sentido de las barras. ¿Bien? Entonces eso sería, visto en planta por supuesto, eso sería una flexión alrededor del eje Y. Entonces tengo flexión alrededor del eje X por las barras en el sentido norte-sur y tengo flexión alrededor del eje Y por las barras en el sentido este-oeste. Es decir, las barras verticales producen flexión en el sentido horizontal, las barras horizontales producen flexión en el sentido vertical. Como es un refuerzo ortotrópico, los aceros son diferentes. Es decir, pueden tener barras distintas y también espaciamientos diferentes. Aquí tengo el espaciamiento horizontal U y el espaciamiento en el sentido vertical V.
Entonces yo necesito descomponer estos momentos resistentes en sus componentes vectoriales, paralelas y perpendiculares a la línea de excedencia. Empecemos con las barras en el sentido Y, que están espaciadas a esta distancia U. Y ellas producen este momento alrededor del eje X, que aquí aparece como MNX. Como es un momento por unidad de longitud, tal como mencionamos aquí, momento por unidad de longitud, para obtener el momento total yo necesito multiplicar por el espaciamiento. Ahí tendría el momento total. Pero si observo, él tiene como vector dos componentes, una perpendicular a la línea de excedencia y otra paralela a la línea de excedencia. La que hace trabajo es la componente paralela a la línea de excedencia. La componente perpendicular no hace trabajo. Es la componente que produce rotación en el mismo sentido de lo que rota la línea de excedencia. Es que aquí yo necesito descomponer la componente de este momento total. Aquí si esta línea de excedencia está sesgada a un ángulo alfa, ese ángulo alfa viene aquí, y esta componente paralela a la línea de excedencia sería MNX por U, por el coseno de alfa. Y yo debo llevarla ahora, o debo dividirla por unidad de longitud, pero la unidad de longitud ahora sería la hipotenusa de este triángulo que acá se forma. Voy a verlo aquí, de este triángulo que tengo aquí. Esta hipotenusa va a ser igual a U entre el coseno de alfa. Entonces yo tengo que dividir ahora este momento entre esta longitud. Y eso es lo que hacemos aquí. El momento por unidad de longitud en la dirección alfa de las barras en Y, es igual a este momento MNX por U coseno de alfa entre U entre el coseno de alfa. De aquí las U se cancelan y el coseno nos queda como cuadrado. Algo similar va a pasar con las barras ahora horizontales. Lo único que la función trigonométrica va a ser el seno. Veamos. Tengo las barras horizontales que producen este momento MNY por V, porque ese es el espaciamiento. Lo descompongo nuevamente. La componente paralela es la que nos interesa, esta. Y esa componente es MNYV por el seno de alfa. Y tengo que dividirla ahora entre esta longitud, en este triángulo, sería V entre el seno de alfa. Entonces, dividiendo este momento por unidad de esta longitud, que aquí lo tendríamos, produce la relación cancelando las V y el seno queda al cuadrado, que tendría que sumar vectorialmente con esta otra para tener el momento total resistente. Aquí tendría el momento total resistente cuando la línea de excedencia es oblicua con respecto a un refuerzo ortotrópico. Si el refuerzo es isotrópico, ¿qué sucedería? Si el refuerzo es isotrópico, estos dos momentos son iguales. Entonces yo puedo factorizar aquí y me queda la identidad trigonométrica coseno cuadrado más seno cuadrado, que sabemos que es igual a 1. Entonces, cuando el refuerzo es isotrópico, yo no tengo que hacer esta descomposición, automáticamente el momento resistente es el mismo en todas las direcciones. Entonces, el trabajo interno que hace el refuerzo ortotrópico va a ser los momentos resistentes en cada dirección multiplicados por su correspondiente cosenos y senos cuadrados del ángulo alfa, que sería el ángulo que forma la línea de excedencia con el refuerzo horizontal, por la longitud de la línea de excedencia, por la rotación de la línea de excedencia. Vamos a explicar un poquito más este momento por unidad de longitud, cómo se obtiene. Voy a abrir una pizarra aquí, por aquí ya había empezado antes que ustedes llegaran a plantear el esquema. Aquí está.
Vamos a hacer la derivación matemática de cómo se obtiene el momento por unidad de longitud. Y voy a tomar como referencia esta porción de losa. Vamos a suponer que tenemos un ancho de losa B y que tenemos una serie de barras espaciadas a una distancia S. El área de acero de esta configuración va a ser igual a la cantidad de barras que yo tenga por el área de una de las barras, por supuesto. La cantidad de barras, ¿cómo la obtengo? Por la relación B entre S. Eso nos da a nosotros la cantidad de barras que caben en ese ancho B. Y si eso yo lo multiplico por el área de una de las barras, voy a tener el área total que allí tengo. A esa AV le vamos a llamar área de una barra. Si es número 4, número 5, número 6, ya usted conoce las áreas cuáles son. Recordemos nuestra fórmula de resistencia a la flexión. El momento nominal, utilizar otro color que tenía. El momento nominal es igual al área de acero por FY por D menos A medio, ¿no? Donde el A es ASFY entre 1.7 F'C por B. Usted se la sabe de tanto usarla. Voy a reemplazar el equivalente a esta área de acero. Voy a reemplazarlo por su valor B entre S por el área de una barra por FY por D menos, voy a hacer lo mismo aquí, B entre S por el área de una barra por FY entre 1.7 F'C por B. De aquí observo que esta vez aparece dos veces, la puedo cancelar, ¿no? Entonces, la B que tengo ahí la voy a pasar dividiendo. Para el otro lado, tendría el momento nominal, a mantener para que se note que es mayúscula. Tendría el momento nominal entre el ancho igual al área de una barra entre el espaciamiento por FY por D menos el área de una barra por FY entre 1.7 F'C y esta S la voy a poner en el denominador. Ya está. Esto sería el momento nominal, que lo vamos a llamar M minúscula, de el momento resistente por unidad de longitud. En esa fórmula ahí de referencia a mano. A sub V, recuerde, A sub B, perdón, es el área de una barra. Si es la barra número 5, sabemos que es 1.98 centímetros cuadrados. Si es número 6, 285 centímetros cuadrados. Número 7, 387 y así. Por lo general en losa utilizamos barra número 3, número 4, número 5 hasta la número 6. Siempre utilizamos diámetros pequeños en losa por su espesor delgado. Entonces, esta fórmula nos produciría el momento resistente por unidad de longitud. Veamos las unidades de la fórmula. Esto que está aquí adentro tiene unidades de longitud, porque la B es una longitud. Veamos. Los esfuerzos se cancelarían y me quedaría área sobre espaciamiento, y eso es longitud, compatible con esta unidad de longitud de la D. Entonces de este lado yo tengo longitud. Esta longitud con esta longitud de acá se cancelaría y me quedaría un área por un esfuerzo que produce una fuerza. Tal como estábamos esperando, que las unidades del momento por unidad de longitud fueran fuerza por distancia entre distancias o simplemente fuerza.
es lo que está ocurriendo justamente aquí. Estas unidades de longitud, repito, se cancelan con esta unidad de longitud y aquí nos quedaría área por esfuerzo, que es fuerza. Ok, veamos entonces este ejemplo. En este ejemplo nos interesa conocer cuál es la carga última que resiste esta losa. Es una losa en una dirección que tiene una luz libre de 10 pies, un ancho de 5 pies y tiene un refuerzo. Aquí ya está calculada la resistencia. Tiene un refuerzo que produce una resistencia sobre esta viga negativa de 5 kip por pie sobre pie. Tiene el mismo refuerzo en la parte central positiva que produce la misma resistencia, 5 kip por pie sobre pie. Y tiene otro refuerzo a la derecha que tiene más capacidad, es decir, ahí hay más barras o el diámetro es mayor o el espaciamiento es más pequeño. 7.5 kip pie sobre pie. ¿Cuál es la resistencia? Bueno, es un trabajo que tenemos que hacer utilizando nuestra fórmula general, ¿no? Esta. Debo calcular el volumen del mecanismo de colapso que allí se produce y calcular los momentos en las articulaciones o en las líneas de excedencia. Vamos a hacerlo en una pizarra. Perdón. En una pizarra. ¿En cuál? En esta. Sí, ahí ya había comenzado a traer el dibujo como referencia. Entonces observen, aquí tengo la vista en planta, aquí tengo la vista de perfil. Este sería el acero que produce esta resistencia de 5 kip pie. Este sería el acero que produce esta resistencia también de 5 kip pie. Y sobre esta otra viga tengo una resistencia de 7.5 kip pie. Como es una losa en una dirección, el mecanismo de colapso que aquí se formaría, vamos a dibujarlo, vamos a utilizar colores, este. Yo tendría una articulación aquí, otra aquí y otra acá. Voy a llamarle a esta distancia X. Y estos 10 pies vamos a llamarle L. De manera que esta distancia sería L menos X. Aquí tengo una carga uniformemente distribuida por unidad de área. De manera que el trabajo externo, vamos a hacer el cálculo, el trabajo externo sería igual a la magnitud de la carga por el volumen del mecanismo de colapso. Y el volumen, si esta distancia, veamos, esta distancia le llamamos delta, sería el área por la profundidad. La profundidad le voy a llamar B. El área de este triángulo sería un medio de L por delta, por B produciría el volumen. Y eso debe estar multiplicado, según nos dice la fórmula, por el valor de la carga. Tendría W última. El volumen del mecanismo de colapso sería un medio de L por delta por B. El trabajo interno
sería igual a los momentos plásticos en las líneas de excedencia por las rotaciones que se producen en dichas líneas de excedencia. Entonces aquí yo tengo un momento que le voy a llamar Mn1, que es el mismo que tengo acá, porque los refuerzos son iguales, ¿no? Y acá tengo un segundo momento Mn2, que son los datos del problema: 5 kPa, 5 kPa y 7.5 kPa sobre pies, todos. Lo que rota, vamos a ver, del lado izquierdo, Mn1, tendría que multiplicar a esta rotación aquí, pero esa rotación es delta entre x. En esta parte, el momento por la rotación y la longitud de la línea de excedencia. La longitud de la línea de excedencia es b. El segundo trabajo sería, nuevamente, Mn1, estamos en la línea de excedencia positiva. La rotación aquí es la suma de estas dos, delta entre x y delta entre L menos x. Delta entre x más delta entre L menos x. Por el ancho B. Y ese es el momento Mn1. Mn1. Y la tercera contribución sería Mn2 por la rotación, que ahí sería delta entre L menos x. Y el ancho de la línea de excedencia es B nuevamente. Los trabajos externos e internos tenemos que igualarlos. Al hacer eso, observen que esa B aparece por todos lados y la delta también. Entonces yo puedo cancelar de todos los términos estas cantidades. De manera que nuestra expresión quedaría de la siguiente forma: WU por un medio de L igual a Mn1 entre X más, nuevamente, Mn1 entre X. Estos dos términos los puedo agrupar en S2, más Mn1 por 1 entre L menos X más Mn2 por 1 entre L menos X. Yo puedo ya reemplazar de aquí los valores. L son 10 pies. Los momentos Mn1 son iguales a 5 pies sobre pie. Y el Mn2 es 7.5. ¿Cómo encuentro el valor de la carga última que puedo resistir? Es un problema matemático, ¿no? La X puede ir de 0 hasta L, ¿cierto? De 0 a 10 pies. Veamos algo aquí para ampliar un poquito más la solución matemática. Mi carga última versus la variable x va a variar de la siguiente manera. Observen esta expresión. La x la tengo en el denominador. Si x fuera igual a 0, yo tengo una x en el denominador por aquí, de manera que cualquier cosa entre 0 tiende al infinito. Ya que cuando x tiende a 0, la carga última tiende al infinito, asintóticamente.
tratar de hacerlo un poquito mejor. Sí. Eso viene desde el infinito, desde allá arriba. El máximo valor que puede tener x sería L, ¿no? Cuando x vale L, nuevamente, L menos X es L menos L es 0, y la carga entonces tendería asintóticamente a aproximarse nuevamente hacia el infinito. Como lo que me interesa es la carga máxima que yo le puedo aplicar, yo lo que necesito conocer es el valor mínimo de esta función. En otras palabras, si yo uno estas dos curvas asintóticas, en algún punto debe producirse una pendiente igual a 0. En algún punto, cuando uno estas líneas, debe producirse una pendiente igual a 0, y allí habré encontrado mi carga de falla y la posición donde se produciría dicha carga de falla o ese mecanismo de falla. Entonces, ¿cómo yo encuentro el mínimo de una función? Ya eso lo sabe todo el mundo. Yo puedo derivar, matemáticamente yo puedo derivar esa carga última con respecto a x, eso sería la pendiente, igualarla a 0 y encontrar el valor de x para el cual se produce esa pendiente 0. Con ese valor de x encontrado, yo lo regreso aquí y obtengo el valor de la carga última. Ahora, trate de hacer esa derivada. Trate de hacer esa derivada. Bueno, usted la puede hacer, ¿no? No debe tener mayor problema porque estamos hablando de 3 términos y es la derivada de un cociente. La derivada de 3 cocientes. Ahora, usted también podría hacer esta solución utilizando una hoja electrónica y graficando la carga versus X. Permítame un instante. Como les decía, podemos hacer una solución gráfica de la carga versus la longitud de X. Lo que tendríamos que hacer sería programar en una hoja electrónica W versus X. Y yo la tengo aquí ya desarrollada, observen. Tenemos la longitud aquí de 10 pies. Los momentos, le llamé MP1, MP2, MP3, son los mismos momentos que tenemos acá como MN1 y bueno, le llamé MP1, MP2 y MP3. El 1 y el 2 son iguales, ¿no? A 5 kPa. Y el tercero es 7.5. Entonces yo puedo graficar, puedo darle valores a las X. Ya sabemos que va a ir desde un número muy pequeño. Si yo reemplazo 0, me va a producir un error porque matemáticamente eso da infinito. Tampoco puedo reemplazar L porque da infinito. Voy a empezar con un valor pequeño, cercano a 0, y voy a ir aumentando. El máximo valor que puede tener en teoría es 10 pies, pero no puedo llegar a 10 pies. O sea que X va a ir de 0 hasta 9 y algo, ¿no? Entonces empecé por 0.1, entre 0.1 hasta 9.9. Y aquí estaría la fórmula programada. Perdón, aquí tengo la fórmula programada para la W última. Esto que tenemos aquí es justamente lo que hay acá, ¿no? Te programa esto. 2
M1 entre X, aquí estaría, ¿no? Está un poquito, los términos están un poquito diferentes, pero es la misma expresión que tenemos aquí. Usted programa eso y lo grafica. Observe la gráfica cómo resulta, ¿no? Yo no la grafiqué entera, grafiqué de 4 a 6, porque aquí veo que el mínimo se va produciendo entre 4.6 y 5. Y yo le pidiera aquí que me grafique esto de 0 a 10. Vamos a ver qué tal se vería la gráfica. Observe como ella tiende asintóticamente al infinito. Observe lo que sucede, ¿no? Si le diera más valores a esto, estoy entre un mínimo, yo le digo que vaya de 0 hasta 10, por decir algo. Vamos a perder resolución. Observe, esto ya se acerca un poco más a lo que tenía aquí, ¿no? Pero no me deja ver, porque estoy utilizando una resolución muy gruesa, no me deja ver con exactitud dónde se produce el valor mínimo, ¿no? Yo puedo acotar ahí como si le hiciera un zoom a esta región. Yo puedo aquí limitar mi ventana. Hicimos un zoom a esa parte, solamente me estoy concentrando de 4 a 6 y de .88 a .97. Y aquí gráficamente puedo observar dónde está el mínimo, ¿no? El mínimo exacto lo tengo aquí a 4.7 y para un valor de carga de .897. Las unidades son las mismas unidades del problema, entonces sería como las cargas están, los momentos están en pie sobre pie cuadrado. Aquí esta carga va a resultar en fuerza por unidad de área, ¿no? Kip por pie cuadrado. Eso es lo mismo que tener, si lo llevamos a libras, multiplicando por 1000. Estamos hablando de 827 libras por pie cuadrado. Es lo mismo. Y la posición de la línea de excedencia estaría a 4.7 pies. ¿Eso qué quiere decir? Si observamos físicamente o ingenierilmente el problema, nuestra línea de excedencia positiva no está en el centro de los 10 pies. Los 10 pies sería 5 pies, está más a la izquierda. ¿Y por qué está más a la izquierda? Aquí a 4.7. Los 100 pies del apoyo de la izquierda. Porque del lado izquierdo hay menos resistencia. Como del lado derecho tengo más resistencia, aquí el mecanismo no va a ser simétrico. ¿De acuerdo? El mecanismo no va a ser simétrico. Si usted se hubiera anticipado y hubiera dicho, no, esto se va a formar en el medio, a .5 de L, y usted puede resolver para .5 de L, estará encontrando un valor de carga mayor que el que realmente produce el colapso. Si vamos a la gráfica y usted entra aquí con .5 para una X de .5 de L, que sería 5 pies, allí está. Se ve que la resistencia es mayor que la resistencia real que tiene la losa, 900. Y ella no alcanza a resistir 900 porque con 897 falla. En este caso en particular está muy cercano, porque
5 pies y 4.7 están bastante cerca. No hay mucha variación entre ellos. En este caso, haber hecho el análisis con la línea de excedencia al 50% de la longitud, podría ser una buena aproximación. Sin embargo, si somos estrictamente en el uso de los cálculos, realmente la carga que va a resistir es menor y la línea de excedencia no se produce en el medio, sino un poquito a la izquierda. Y la explicación física está aquí, ¿no? Yo tengo más resistencia de este lado, así que la línea de excedencia positiva se irá aproximando más bien hacia el lado izquierdo. Ok, preguntas de esto. Preguntas. Ok, vamos a ver si nos da oportunidad de por lo menos plantearlo más o de resolverlo si tenemos chance. Aquí tenemos una losa triangular, como si fuera un balcón. Imagínense que tenemos un balcón de losa y queremos analizarlo. Y la losa se encuentra simplemente apoyada en dos de los bordes y tiene un borde libre en la hipotenusa. Esto sería el balcón, el borde del balcón. El triángulo de losa tiene dimensiones de 16 pies y un ángulo de 30 grados aquí con la horizontal. El refuerzo es de tipo ortotrópico. Observe que en el sentido X, el refuerzo tiene una resistencia de M, se conoce que el valor es M, y en el otro sentido tiene una resistencia de 3M. Este es un problema de diseño, a diferencia del problema anterior, que era un problema de análisis. Los problemas de análisis siempre nos piden encontrar cuánto es la capacidad de carga. Este es un tipo de problema de análisis. Tenemos un diseño, conocemos las resistencias y nos interesa conocer cuál es la capacidad de carga que se le puede aplicar a una losa. Esto es un trabajo de todos los días en los ingenieros estructurales. A uno siempre le están pidiendo, oiga, tengo este plano, tengo este diseño, pero quiero cambiar el uso de esta área. Ya aquí no quiero que vaya un salón de clases, sino ahora vamos a trasladar la biblioteca especializada de la facultad para este salón. Aquí están los planos. Verifique si la capacidad de carga es suficiente. Es un problema de todos los días en ingeniería estructural. Determinar mediante análisis cuál es la capacidad de carga de una porción de losa. Y en esos casos yo siempre utilizo el método de las líneas de excedencia, porque es rápido, no tengo que hacer un análisis de toda la losa para ver cuál es la capacidad de un punto en específico. Así que es muy útil la herramienta en esos escenarios. No los utilizo tanto como diseño, pero también se puede utilizar la herramienta o la metodología para un problema de diseño. En este caso lo que tenemos es un problema de diseño. Conocemos, a la inversa ahora, conocemos cuál es la carga y necesitamos diseñar el acero de refuerzo que vamos a colocar en la dirección X y en la dirección Y. En función de esto que lo decidimos nosotros como diseñadores, yo decido cuál es el sentido en el cual voy a colocar más barras y cuál es el sentido en el que voy a colocar menos resistencia o menos barra. Como les decía, las luces cortas, en las luces cortas se van a transmitir más flexión y si yo quiero un diseño eficiente, ahí coloco más resistencia, más barra. Las luces largas van a tener menos rigidez, van a traer menos flexión y ahí por ende, si quiero que mi diseño sea eficiente, coloco menos barras. Usted como diseñador establece eso. Esas son libertades que uno tiene como diseñador. Hágalo bien, nada más.
Aquí estamos considerando que la carga última está aplicada en este problema que es académico solamente en la hipotenusa, en estos puntitos que están acá. Como si tuviéramos una pared bien pesada. Como si alguien me dijera, bueno, vamos a verificar la capacidad, o diséñeme, porque voy a cerrar ese balcón y aquí voy a colocar una pared bien pesada porque le tengo miedo a, no sé, a los ladrones o lo que sea. Voy a colocar una pared aquí lineal bien pesada que tiene este peso. Diséñeme cuál sería el acero de refuerzo que tengo que utilizar para resistir esa carga lineal de esa pared heavy que voy a colocar ahí. Perfecto, con el método de las líneas de excedencia también lo podemos hacer. Y el problema más que nada es un problema de geometría, veamos. Como yo tengo dos bordes apoyados, voy a tener alrededor de cada uno de esos bordes un plano de rotación. Voy a tener este primer plano de la izquierda, el cual va a rotar alrededor de este cateto, y voy a tener un segundo plano aquí en la derecha, el cual va a rotar alrededor de este otro cateto. Esos dos planos, cuando se intersectan, van a producir esta línea de excedencia L que tengo aquí. Así es que esa línea de excedencia L, que está orientada a un ángulo alfa con la horizontal, puede venir desde un ángulo alfa bien cercano a 0 hasta un ángulo alfa bien cercano a 90 grados. Entonces, yo puedo expresar todo en función de esa alfa, sabiendo que alfa debe estar entre 0 y 90 grados. Igual que hicimos el problema anterior, donde la X, que es esta distancia donde se produce nuestra línea de excedencia positiva, iba de 0 a 10. Aquí ahora alfa sería mi variable de control. Partiría con valores de 0 a valores máximos de 90. Entonces aquí va a haber un valor máximo de alfa para el cual se produce el momento de diseño que yo quiero. En los problemas de análisis, aquí hay que utilizar la lógica también. En los problemas de análisis lo que estamos buscando es el mecanismo de falla. Y el mecanismo de falla es aquel que se produce con la menor carga. Porque es la menor carga es la máxima resistencia que puede tener una estructura. No puedo aplicarle más carga de esa. Entonces, en los problemas de análisis buscamos el mínimo valor de carga que produce el primer mecanismo. Los demás no se van a producir porque necesitarían una carga mayor que esa. Entonces, en los problemas de análisis buscamos minimizar la carga de falla. En los problemas de diseño la situación es completamente la opuesta. En un problema de diseño lo que yo necesito es el valor máximo del momento para diseñar para la peor condición. Entonces, en los problemas de diseño lo que necesitamos encontrar es el momento máximo para diseñar los correspondientes aceros de refuerzo. Bueno, ya lo coloqué allá arriba. En todo diseño yo necesito maximizar los valores de diseño. Y en los problemas de análisis lo que necesitamos encontrar es la carga que produce el mecanismo de falla, que es la menor de todas las cargas posibles. O sea, ahora lo que necesitamos hacer es encontrar este volumen, esta figura, bueno, más bien el área que se produce aquí en la hipotenusa, porque es donde la carga está aplicada. Como la carga es lineal ahora, necesito el área del mecanismo de falla sobre la hipotenusa. Hay un problema de trigonometría interesante. Vamos a verlo, perdón, vamos a verlo acá en una pizarra. Creo que lo debo tener por aquí. Ok. Observen las distancias auxiliares que estoy utilizando. Estoy utilizando alfa para la orientación de la línea de excedencia.
Y la longitud de la línea de excedencia le estamos llamando L. Yo necesito conocer la rotación, necesito conocer la rotación de la línea de excedencia. Por eso voy a levantar una perpendicular, ahí no se ve tan claro, pero vamos a ponerlo más claro. Yo necesito levantar una perpendicular a la línea de excedencia, que son estos lados A y B. Cuando nosotros tomamos una vista auxiliar, aquí, perpendicular a la línea de excedencia, ahí nosotros ¿qué veríamos? En la parte de aquí, veríamos la proyección de este lado, colocarlo de esta manera. Y aquí vería, estamos hablando de estos puntos, estoy trasladando estos puntos aquí, y este punto lo voy a trasladar acá. Mis dos apoyos. Y aquí en el medio, o cerca del medio, vería mi línea de excedencia como un punto, tal como lo tenemos dibujado aquí. Es una vista auxiliar. La vista auxiliar donde hemos levantado una visual perpendicular a la línea de excedencia para que el ángulo se vea en tamaño verdadero. Entonces aquí yo tengo mis distancias A y B. Y este punto va a tener un desplazamiento que le vamos a llamar delta. Veamos rapidito la geometría para dejarlo entonces hasta aquí. En este triángulo que voy a sombrear, yo tengo un triángulo que no es rectángulo. Ya yo puedo aplicar ahí ley del seno, sabiendo que si esto es 30 grados, este ángulo de aquí van a ser 60 grados, ¿cierto? Entonces yo puedo decir que L, aplicando ley del seno, L es al seno de 60 grados. Como este lado de aquí, este lado, ¿cómo lo obtengo? Bueno, este lado yo sé que es igual a, los datos del problema son 16, 10 y 30 grados. Este lado, que sería el otro cateto, sería 16 por la tangente de 30. Si usted hace el cálculo, le dan esos 9.24 pies que tiene ahí. En ley del seno, L es al seno de 60 como este lado, 16 tangente de 30, es a este ángulo que tengo aquí. Pero este ángulo aquí es igual, vamos a hacer un zoom de esa parte. Ese ángulo aquí es igual. 30 grados es este ángulo que tenemos aquí. Y este ángulo alfa aparece aquí como alterno interno. Es decir, que este ángulo total es alfa más 30. Entonces este lado es al seno de alfa más 30. Seno de alfa más 30. Entonces, de aquí yo puedo despejar L en función de alfa. Yo quiero expresar todo en función de alfa, recuerda. Tendría 16 por la tangente de 30 grados por el seno de 60 grados dividido entre el seno de alfa más 30 grados. Dado un ángulo alfa cualquiera, yo tengo la longitud de L.
Las demás variables geométricas las puedo obtener fácilmente por trigonometría. Ya una vez tengo L, por ejemplo, esta distancia C es L por el seno de alfa, y esta distancia D, que es este otro cateto en este otro triángulo de aquí, sería L por el coseno de alfa. Vamos a poner esas dos aquí. Vamos a colocarlo. C sería la L ya calculada por el seno de alfa, y D es igual a L por el coseno de alfa. Me hacen falta A y B, pero puedo hacer uso ahora de estos triángulos de acá. Observe que tangente de alfa, en este triángulo de aquí, tangente de alfa es A entre L. Y acá en este otro triángulo de aquí, nuevamente, tangente de alfa vuelve a ser este ángulo de acá, por razones geométricas, porque esta línea es perpendicular a la línea de excedencia. Es que estos ángulos son el mismo. Nuevamente, tangente de alfa ahora es L entre B. Esto también es L entre B. Entonces, ya tengo a todo el mundo en función de alfa. Si yo conozco alfa, conozco L. Y si conozco L y alfa, conozco C, D, A y B. Aquí para terminar de acomodarlo, A es L por la tangente de alfa y B es L entre la tangente de alfa. Listo. Vamos a continuarlo aquí después de la próxima semana, después que hacemos nuestro ejercicio del lunes. Vamos a continuar a partir de aquí en la clase del miércoles para completar el problema. Ya tengo todas las variables geométricas que necesito, lo demás es igualar trabajo externo a trabajo interno. Eso lo podemos hacer perfectamente el día miércoles próximo. Ok, suspendemos aquí. Ya me pasé un par de minutos que no me gusta, pero a veces es necesario. ¿Alguna pregunta antes de irnos? Bien, entonces recuerden el día lunes su entrega, proyecto, el ejercicio 1. Buena suerte a todos, prepárense bien y nos vemos entonces, Dios mediante, el lunes próximo. Saludos, buenas tardes.